Tienen todos Biblia, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces, ¿alguien por favor puede ir a Génesis capítulo 3, capítulo 5, versículo 1 al 3? ¿Del 1 a qué? Al 3. Génesis 5 del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Ok. Hasta ahí va, un momentico y ya seguimos. ¿Qué está diciendo? El nombre Adán fue para varón y hembra. O sea, para Dios, Dios conocía a Adán y a Eva, que nosotros conocemos como Adán, cuando Él los creó. ¿Estamos? ¿Leemos eso en la Biblia? ¿Eso dice? Sí. Sí. Y llamó el nombre de ellos Adán. Llamó el nombre de ellos Adán. Adán es un nombre singular, pero cuando dice llamó a ellos. O sea que para Dios el nombre Adán significaba ambos. ¿De acuerdo? Ok, sigue, tío. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su hijo Set. Ok. Ahora, a partir de Set, a partir de los hijos de Adán y de Eva, después de caer en el huerto del Edén, en el pecado, la humanidad nació siendo a imagen de... Set. No, Adán. de Adán. Adán. Porque De a Adán. partir de ahí todos nacieron a imagen de Adán. O sea que todos nacimos de un linaje con una imagen y una semejanza Adán. a la semejanza de Adán caído después del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice Génesis 5 de 1 a 3. Eso es importante para saber lo que vamos a ver después, ¿vale? Ok. ¿Quién conoce la historia de un hombre llamado Zaqueo? El chatito. El chatito, así es. Chatito significa chiquito, bajito. Sí, aquí estoy. Exacto, de la familia. ¿Alguien sabe la historia de Zaqueo? Saqueo y un sicómoro. Ajá. Resulta que Zaqueo, creo que era en Jericó, el Señor Jesús ya era muy popular y lo seguía mucha gente. Y entonces el Señor llegó, creo que era Jericó, donde estaba. Eso queda en Lucas capítulo 19, si quieren, pueden buscarlo. Lucas capítulo 19. Entonces Zaqueo, que era muy pequeñito, trataba de ver por dónde iba Jesús y no lo podía ver. Entonces se montó en un sicómoro, o sicomoro, dicen otras personas, que es un arbolito para poder ver por encima de las personas y poder ver al Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando iba pasando, se detuvo, lo miró y le dijo, Zaqueo, voy a ir a estar en tu casa, voy a ir a comer a tu casa. Zaqueo se baja y se va para la casa a hacerle un comilonón al Señor. Así que después que Jesús terminó todo lo que tenía que hacer ahí, se fue para casa de Zaqueo.
Allá entró y allá estaban los fariseos diciendo, "Ah, la casa de un pecador entró". Entonces dice el versículo 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: escucha, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo voy a devolver cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es buena gente con los pobres. Reparte sus bienes. Es un chatito que se monta en el sicomoro. ¿Por qué le dice a él que ha llegado la salvación a esa casa? Porque es hijo de Abraham. Porque es hijo de Abraham. Ok, eso significa que es judío, que es porque es israelita. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí, sí. No, 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 no. Ah, no, Abraham, porque Abraham significa Israel. no, porque tuvo dos hijos, Ismael y Isaac. Entonces podía ser que Zaqueo perteneciera a la familia de Ismael. No, vamos de nuevo, más allá. ¿A quién se le dio el nombre Israel? A Jacob. A Jacob, hijo de Isaac. Isaac, Exacto. hijo de Abraham. Entonces, ¿por qué acá diría hijo de Abraham? ah, Porque puede ser hijo de Saúl. ¿Cómo le dijo, cómo se le llama a Abraham en el Nuevo Testamento? ¿El padre de qué? Padre de la fe, de la fe. El padre de la fe. Escucha, Señor. La mitad, escucha, Señor. Tú eres el Señor. Tú sabes cómo es mi vida. He sido todo lo que dicen ellos que soy pecador. Totalmente cierto. Lo reconozco. Te reconozco a ti como Señor. Y como Señor te digo, yo he defraudado a personas. Pero en lo que yo he defraudado, voy a retribuirles 4 veces lo que les he defraudado. No como dice la ley, de darle el 5% más. No, no, le voy a dar cuadriplicado. Y todavía la mitad de mis bienes van para los pobres. El Señor dijo: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que pasó en la vida de Zaqueo que motivó que el Señor dijera esto? ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Zaqueo? ¿Tu fe? Su fe, ok. ¿Cuál fe? En el Mesías. Gracias, muy bien. Este sí es hijo de Abraham. Este es el que por la fe creyó. Y por la fe le fue contado a Abraham justicia. ¿Qué creyó? Creyó que Jesús es el Mesías, el Señor, es Dios con nosotros. Al creer eso, no solamente es yo creo que tú eres el Señor. No, todos podrían decir eso. Pero su vida empezó a reflejar inmediatamente que había un cambio. ¿Se dieron cuenta? Su vida reflejó que había un cambio. Su vida reflejó que que lo que se había perdido había vuelto. Había vuelto. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué fue lo que se perdió? Por favor, acompáñenme a Romanos capítulo 8, 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30. Hablando de la madurez.
¿qué es lo que Dios quería que pasara? Romano, ¿qué? Perdón. 8, 29 y 30. ¿Quién quiere leer? Yo, Ok. porque a los que Díganle, por favor, a esa, que no es ella la que tiene que leer. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok. Entonces, dígame una cosa, ¿para qué fue que vino el Señor? ¿Cuál es cuando nosotros decimos, nosotros nos enfocamos en el autor y consumador de la fe? ¿Por qué corremos la carrera enfocados en él? Lean, por favor. Los que antes conoció. Porque debemos de ser semejantes a Él, porque es nuestro modelo. Muy bien, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A todos nosotros, Dios nos llamó. Miren esta, yo no sé si ustedes, yo sé que se conocen estos versículos, pero los hemos leído bien. Estos versículos muestran lo que significa llegar a ser maduros. Los que llamó, primero nos llamó. ¿Cómo es que Dios llama? ¿Cómo llama a uno a alguien? Nombre. No me digan que por el chat del celular. No, ¿cómo lo llama uno? ¿Cómo hace uno para llamarlo? Por el nombre. Nombre. Exacto, uno los llama. Dorita, Dana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Gus, que está corriendo en la motocicleta. Mira, Claudia, hola, Selene, vengan, los llamo. Vengan a mi casa, yo los llamo. Con mi palabra, yo los llamo. Cuando los llamo y las personas que llamo, estas personas creen en Jesús, los justifico. O sea, estoy hablando como si yo fuera Dios, ¿no? Entonces yo digo, yo declaro que ustedes son justos. O sea, no tienen que pagarme nada. Ustedes son justos. Y por ser justos, yo voy a ustedes a glorificarlos. Les voy a dar la gloria de mis hijos. Esa es mi prevalencia, mi prerrogativa como Dios y voy a hacerlo. Porque yo quiero que ustedes vivan la gloria de mi Hijo. El Señor Jesús orando dijo, Padre, quiero que la gloria que yo tengo, ellos la vean y la vivan. Dios a nosotros nos quiere hacer a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos la imagen de Dios en nosotros, tenemos la imagen de Adán en nosotros, pero Dios tiene un plan. Y el plan es que todos nosotros vayamos a ser con la forma hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hechos a la manera de Jesús, hechos a la imagen de Dios. O sea, eso significa que Dios quiere que nosotros volvamos a ser como éramos al principio. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ok. Juan 10:10. ¿Quién lo conoce de memoria? El ladrón no vino sino para... ¿Recuerdan? Robar, hurtar y destruir. Ajá, el ladrón vino para Juzgar. hurtar. Hurtar.
hurtar, matar y destruir. Pero luego, ¿qué dice el Señor? Yo he venido para que tengan Vida. vida. Para que tengamos vida y en Vida abundancia. en abundancia. Ok, eso es el punto de por qué el Señor Jesús vino, el punto de por qué el Señor Jesús va a la casa de Zaqueo. Esa es la razón que en Romanos dice que Dios nos llama. Todas esas cosas significan que el Señor vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Él describió lo que significa tener vida en abundancia. Ahora alguien, por favor, vaya a Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Esto es rapidito. Miren cómo es de fácil entenderlo. Dice el Señor en su palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ajá, muy bien. Entonces, dice que aquel que cree en él, de su interior, correrán Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. O sea que nosotros recibimos vida para que de nosotros corra esa vida hacia otros que no tienen vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cuál es la fuente de esa vida? Cristo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Muy bien, muchísimas gracias, Dorita. El Espíritu Santo es esa fuente. Miren, lo dice específicamente, dice, esto dijo acerca del Espíritu. ¿Qué fue lo que dijo? Que del interior correrían ríos de agua viva. Esto dijo acerca del Espíritu que iban a recibir. Todos los que hemos recibido el Espíritu de Dios tenemos una fuente de agua viva en nuestro interior. O sea que lo que es la vida del hombre es el hecho de tener el Espíritu de Dios en sí. ¿Por qué? Porque la imagen de Adán pasada a sus hijos era la imagen de aquel hombre de pecado que pasa a sus hijos su imagen, su semejanza. Cuando el Señor viene, el Señor dice, mira, ahora te voy a entregar de mi espíritu para que tengas vida. O sea que antes de eso, ¿qué tenías? ¿Qué se tiene uno de la imagen de Adán? Muerte. Muerte. O sea que todos, antes de recibir el Espíritu de Dios, estamos muertos en vida. Somos unos zombies en esta tierra. No tendremos cara de tontos y las lenguas afuera, pero somos unos zombies. Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, hay una vida abundante, tan abundante, que se asemeja a ríos, ¿sí? A ríos de agua viva, o sea, de ríos de vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que ahora tenemos que devolvernos entonces al Génesis para saber cómo es el hombre antes de la caída de Adán. Y vamos a aprender cómo es el cuento con el hombre antes de la caída de Adán. ¿Cómo es que es la vida de un cristiano maduro? ¿Me escucharon? Sí. No quiero que escriban nada en este momento. Quiero que me escuchen. Vamos a ver cómo es la vida de un cristiano maduro.
Porque cuando Adán fue creado como un hombre maduro y fue hecho a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Yo sé que todo el mundo lo conoce y Maribel ya se pidió la lectura porque Maribel va a leer. Me la he pedido 2 veces, pero bueno. Pero se la han quitado. Génesis 1, 27, 28. Génesis 1, 27 y 28, despacito, muy despacito. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok. Primera cosa, ¿cuál es la imagen de Dios en el hombre? Dice, hombre y mujer los creó. Primera parte de la imagen de Dios. Dios es un ser personal. ¿Por qué? Creó una persona hombre y otra persona mujer. Pero además es un ser plural, porque no dejó una sola persona, sino 2 personas. Hombre y mujer. Pero además dice que él, a imagen de Dios, lo creó, singular. Hombre y mujer los creó, plural. Así que los, para Dios, como vimos en Génesis 5, 3, 5, 1 y 2, para Dios es un solo ente con 2 personas, un solo ente. Así que estas 2 personas deben ser solidarias para que puedan ser uno. Ok, Maribel dijo complementarios. No es el yin y el yang que se unen para formar un círculo. No. Son 2 personas aparte que solidariamente viven en unión. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el yin y el yang? No. Ok. El yin y el yang son los principios, el principio básico de la cultura oriental, en el que dice que una cosa se complementa con otra. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el cantante brasilero? Cóncavo y convexo, el que hablaba. Roberto Carlos. Roberto Carlos decía lo cóncavo y lo convexo. Entonces es el cóncavo y el convexo van ahí y entonces se unen y hacen unión. Eso es el yin y el yang. Eso que está mostrando mi tío allá es el yin y el yang. Se dan cuenta que es como, ¿qué será esa cosa? Como un gusanito blanco con un ojito y otro gusanito negro con un ojito. Y se complementa y se convierte en una bolita. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que hay en el Japón, en China, todas tienen ese tipo de estructura. No. Dios creó hombre, mujer, separados, pero solidarios. La imagen de Dios. ¿Ok? Pero además le dice, y tengo para ti unos objetivos. ¿Para quién son estos objetivos? ¿Para el hombre solamente? Para el hombre y la mujer. Para el hombre y la mujer. Ni el uno ni el otro, sino el hombre y la mujer tienen los siguientes objetivos. Primer objetivo, dar vida. Porque él les dice, sean fructíferos. Sean fructíferos. ¿Cierto? Les dice, creced, llenad,
sean fructíferos, tengan fruto. Multiplicaos. ¿Recuerdan qué dice Juan capítulo 15, versículos 1 al 8? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué dice ese versículo cuando habla de discípulos de Cristo? Biblia. Que no dé fruto. Que debemos Será estar podado. unidos a la... Las ramas están unidas. ¿Cómo conocerán que son los discípulos? El fruto. Por los frutos. Permanecemos en el Señor. Soy la vid de los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado. Que se aman unos a otros. Y si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Sigue. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Cómo dice ese versículo? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seréis así mis discípulos. ¿Ah? El objetivo de la vida de alguien creado a la imagen de Dios es tener frutos. Es exactamente lo mismo que el Señor Jesús le dice a los que son sus discípulos. La forma en que ustedes pueden ser mis discípulos, y es la única manera, es que sean fructíferos. Nada es al azar. Todo es exacto. Segundo objetivo de la vida del hombre en Génesis. Multiplíquense para cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios en ese momento? Llenar la tierra, poblar la Llenar la tierra. Entonces el Señor les dice, multiplíquense. ¿Alguien puede pensar como en qué forma era que se iban a multiplicar para llenar la tierra? Teniendo hijos. teniendo hijos. Gracias. Había que unirse para poderse multiplicar. Entonces, el varón y la varona o la mujer tenían que unirse para poder multiplicarse. Debían ser fructíferos y debían multiplicarse. Y la tercera, deben señorear sobre la tierra. Esas son las tres cosas que un creyente maduro debe hacer. Primera, que su vida sea fructífera. Que su vida sea una vida donde el fruto del Espíritu sea real. Una persona gozosa, una persona con corazón para los demás, una persona que dé fruto. Por su fruto los van a conocer. Segundo, una persona que se multiplique. O sea, que se una con otras para multiplicarse. No en vano, en Efesios dice que la perfección del cuerpo de Cristo se halla cuando nos unimos unos a otros por coyunturas que nos unen y nos aprietan hasta que nos convertimos en el cuerpo a la plenitud de Cristo. No es en vano. Y el tercero es que seamos señores sobre la tierra. Cuidado con esta palabra, señores. Ahora la vamos a ver mejor lo que significa. Pero es real. A los cristianos se nos ha dado el ser señores en esta tierra. Gobernar, señorear. No está diciendo que sea un presidente de la República. Está diciendo señorear la tierra. Y es más específico todavía. Ese dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra.
allá vamos a ir. No dice esclavicen a sus hermanos, no dice, eso no dice. No dice válganse de la violencia para lograr sus objetivos, no dice. Válganse de los paros para lograr, no dice. No dice válganse de artimañas para lograr sus, no dice. Señorear la tierra. Ahora vamos a ver qué significa ese señorear. Ok. Alguien, por favor, Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Ahora vamos al hombre. Lo tengo. Ok. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ok. El Señor cogió el polvo de la tierra y formó al hombre del polvo de la tierra. La tierra que él había creado, formó al hombre del polvo. O sea, que el hombre llegó a tener una parte física. Pero luego, ¿qué hizo? Era un mamarracho ahí. Sopló aliento de vida. Le dio vida. Sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida. ¿Ok? ¿Recuerdan qué palabra es igual a soplar a viento? ¿Recuerdan qué palabra es igual? Gracias, Maribel. Espíritu es la misma palabra griega para viento, neuma, de donde viene neumático, neumonía, viento. El Señor dijo, los que nacen del espíritu, los que nacen del neuma, son como el neuma, como el viento. ¿Ok? Bien. Por favor, Dorita, busca Juan capítulo 20, versículo 22. ¿Lo tienes? Sí, señor. Nos dice en Juan capítulo 20, versículo 28. 22. 22. Nos dice el Señor, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ah, caray. ¿Qué dijo? ¿Que sopló? ¿Dice que el Señor sopló? Sí. No, yo también quedé así con la cara boba cuando vi. En el Génesis capítulo 2, versículo 7 dice que Dios, el Señor Jehová, sopló en el hombre para que fuera un ser viviente, para que sea algo con vida, sopló un aliento de vida. En el Nuevo Testamento, en Juan, dice el Señor que Él sopló para que sus discípulos recibieran el soplo del Espíritu Santo. El aliento de vida. Recuerden que en el Juan 7:38 dice que de él correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu. Entonces, ¿de qué vida está hablando? Está hablando de la vida que el Espíritu Santo puede dar, que es la misma vida que en Génesis dice que Dios le dio a ese muñeco que había creado. ¿Ustedes están viendo el paralelismo de nosotros y Adán? ¿Están viendo el paralelismo? La vida de Adán y la vida nuestra es igual, porque es antes de pecado, Adán antes de pecado, nosotros después de que quitaron el pecado, después que fuimos justificados del pecado. ¿Se dan cuenta el paralelismo? Voy a esperar hasta que digan que sí. Sí, señor. Sí. Ok. Estoy esperando a él, sí. Digamos todos al tiempo, por favor. Señor, sí, Ok. Sí, sí. sí, Bien. sí. A mí me gusta cuando ya estamos.
estamos sintonizados. Ok. Ahora bien, eso dice en Génesis 2:7. ¿Qué dice en 2 de Corintios 2:17? 2 de Corintios 2:17, ¿qué dice? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como No, de eso no es. parte. Génesis 2. Me equivoqué. 2 de Corintios 2:17. Ah, no, dijiste Génesis. No, no es Génesis, perdón. Es 2 de Corintios 2:17. ¿Dos qué? Eso dice en 2 de Corintios. Sí, Eso así dice en es, vea. 2 de Sí, Corintios pastor, es así. 2:17. Pues no somos como 2 de muchos, Corintios. eso dice. Ah, entonces espérense porque me equivoqué. Entonces sí es Génesis 2:17. Pues no somos como muchos que... Ya, un momento. Ya, tranquilos. No se preocupen. Estamos concentrados. Sí, full. 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. eso no dice 2 de Corintios 5:17. Ah, es que Sí. es 5:17, no 2:17, que por 5, eso me pasa por estar escribiendo en otro lado. 5:17. Ahora De sí. modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Sí, porque es que la otra criatura estaba hecho a la imagen de Adán. Pero en Cristo somos hechos a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios y la imagen de Adán tienen una pequeñísima diferencia. Pero normalmente todo el mundo dice que somos hechos a imagen de Dios. Ajá, pero ¿qué dice la Biblia? Que somos solo los... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es que esa es la parte que no asimilas. Ok, pero además la gente se olvida que después en Génesis 5:1 dice que los hombres a partir de Set fueron creados a la imagen de Adán, no de Dios. Ajá, Porque sí. Dios, la imagen de Dios es la imagen sin pecado. La imagen de Adán es la imagen pecadora. Lo que se perdió, lo que Zaqueo mostraba cuando defraudaba a la gente, era la imagen de Adán. Pero cuando él recibe en su casa al Señor Jesús y le dice, tú eres el Señor y yo soy un pecador, me arrepiento y restauro lo que había hecho mal, lo que el Señor le dice, ahora ha llegado la salvación a esta casa, porque Dios ha venido a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Habíamos perdido... Una pregunta. Sí. O sea, dos preguntas. Es decir, el único o los únicos que fueron creados a imagen de Dios fue Adán y Eva. Y de ahí el resto somos imagen de Adán porque la diferencia es el pecado, ¿cierto? Bueno, entonces no toda la humanidad es imagen y semejanza de Dios, queda claro. Pero en eso que se dice de que todos somos hijos de Dios, en donde se dice que es hijo de Dios el que cree y acepta a Jesucristo, ¿es así? Es lo que estamos viendo. Que cuando una persona cree en Jesús, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo creyó que Jesús era el Mesías, era Dios con nosotros, era Emmanuel, era el Dios que venía a rescatarlo. Cuando él creyó eso, él recibió nueva vida. ¿Cómo recibió nueva vida? La recibió a través del Espíritu Santo. El Señor dijo, a los que creen en mí, yo les voy a dar nueva vida. Esa nueva vida es el soplo del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Acabamos de leerlo. Cuando uno tiene al Espíritu Santo en uno, entonces es una nueva criatura. Ya no es la vieja a la imagen de Adán, ahora es una nueva criatura que ahora es Adán antes del pecado.
¿Por qué? Porque cuando uno cree en Cristo, lo que cree es, tú eres el Señor, eres el único que puedes arrancar el pecado de mi vida. Y por eso es que en Romanos dice, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, los justificó. No hay más pecado. Así que ahora nos restituye a la gloria del primer Adán, del Adán antes de pecar. Por eso cuando hablamos de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, estamos hablando de que nuestra meta es llegar a ser como Él. Y Dios nos dice, la madurez cristiana es llegar a ser como Cristo. Y la forma de cómo nosotros como hombres podemos ver cómo vivió Cristo es mirando a Adán antes del pecado. ¿Por qué? Porque Dios dijo que a nosotros nos iba a crear, dice en Romanos 8:28, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. ¿Ok? ¿Por qué estamos mirando en Génesis? Porque queremos saber cómo es un cristiano maduro. Entonces ya hemos aprendido, ¿ok? La imagen de Dios en nosotros es, somos personas, somos, además de ser personas, somos personas plurales, no somos iguales unas a otras, somos plurales, pero además debemos ser solidarias. O sea, debemos ayudarnos los unos a los otros para llegar a cierto punto que se llama Jesús. Vamos a ver ahorita por qué. Y además aprendimos que el objetivo de nuestra vida aquí en esta tierra tiene 3 objetivos básicos. Dar fruto como personas. Ser fructíferos. Segundo, multiplicarnos, o sea, llevarnos a otros, multiplicarnos a otros, que otros sean como nosotros. Y el tercero es señorear sobre la tierra, ser señores sobre la tierra, gobernar la tierra. Esos son los objetivos básicos de aquellos que creen en Cristo. Por eso fuimos hechos nuevas criaturas. Por eso y no más que por eso. Hemos regresado porque Dios nos ha hecho regresar. Ok. Ahora, Cuando hablamos de gobernar, ¿en qué aspecto se refiere? Necesitamos aprender qué significa la palabra Señor. Porque todo hemos tergiversado, nuestro corazón pecaminoso tergiversó las palabras que Dios había establecido. Calma. Una cosa que quiero resaltar. El hombre fue tomado de la tierra y formado de la tierra a la que iba a gobernar. Tenía una parte física que lo ata o le permite interactuar con la tierra. ¿De acuerdo? Sí. Dora. Dora. Sí. Sí. ¿Sí la cogió? Señor. Dorita. Señor. La parte física para interactuar con la tierra. Para poder vender la parte física. Ok. Y hay una parte espiritual, el soplo, que es la manera en que interactuaba con Dios. ¿Me explico? Miren, esto es súper importante. Ustedes de pronto dicen, ya yo sabía eso. Yo sé que ya lo saben. Pero esto es súper importante. Porque el problema con el hombre es que el hombre cortó su comunicación
con Dios y se quedó con la comunicación con la tierra. Lo que se había perdido era la comunión con Dios, porque la parte que lo comunicaba con Dios se perdió. Cuando el hombre pecó, se perdió la comunicación con Dios, la parte que lo hacía inherente con Dios, la parte que lo unía como un cordón umbilical con Dios. Al pecar, lo cortó, él quiso cortarlo. ¿Ok? Sí, Esto señor. es muy importante. ¿Y se quedó con qué parte? Se quedó con la parte que tenía que ver con la tierra, y entonces él entendió que él era Dios. ¿Por qué? Es que como me falta la otra parte, yo no veo más nada sino tierra. Y como yo soy el superior en la tierra, yo soy Dios. ¿Se dan cuenta? Se creyó Dios. Exacto. Ahora, cuando el Señor viene, le dice a Zaqueo, Zaqueo, vengo a tu casa. Y Zaqueo le dice, bienvenido, entra a mi casa. Señor. Cuando Zaqueo dice Señor, deja de poner los ojos hacia abajo y ahora entiende, oye, tengo un Señor. Entonces ya no, estos me tienen que rendir cuentas a mí. No, y ahora yo rindo cuentas a Señor. Mientras tú no tengas un Señor a quien rendirle cuentas, tú crees que tú eres Dios y todos tienen que rendirte cuentas a ti. Por eso es tan importante entender esto. Génesis es impresionantemente increíble porque es el origen de todas las cosas como pasan ahora. Pasan por lo que pasó en Génesis. Están explicadas, solo que no las queremos entender, pues no queremos entender. Ahora bien, algo más para aclarar la cosa. El Espíritu de Dios no es como nuestro espíritu. Es solo un soplo del espíritu de vida. Es un soplo de vida. ¿De acuerdo? No es el espíritu, es un soplo. ¿Cuántos soplos creen ustedes que tienen en su vida terrenal? Yo no sé cuántas veces respira uno por minuto, cuántas veces respira uno. Por lo menos 17. Multiplíquenla por los 60 de una hora, las 24 horas y sigan multiplicando para que vean cuántos soplos tenemos. Pues esto es un soplo de Dios en la vida de Adán. No es el mismo. Se nombra Espíritu Santo para que nosotros entendamos que nuestro espíritu como personas es muy diferente al Espíritu Santo. Él es otra persona. No es un espíritu como el nuestro. No lo conocemos, no sabemos cómo es, nadie lo ha visto por cuanto es espiritual. Pero lo que sí sabemos es que no es como nosotros. No es como nuestro espíritu. ¿Estamos? Tengámoslo muy presente. Es la persona, la tercera persona de Dios. Ok. Ahora, por favor, alguien más a Génesis 2, versículos 16 y 17. Génesis 2, 16, 17. ¿Quién va a leerlo? Yo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sigo?
Espera, un segundo. Me equivoqué. Otra vez. Sin la olla. No. Ah, sí. Me equivoqué. Perdón, es 15. Perdón, es 15. 2:15. 2:15. No vuelvo a hacer esto en mi vida. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ok, entonces, Dios, miren bien lo que dice. Dios llegó y le dijo al hombre, hombre, te voy a dejar aquí en el huerto del Edén para que lo trabajes y lo guardes. Y lo guarde. ¿Cierto? Sí. Esta es para el hombre el objetivo hombre masculino, es el objetivo del hombre masculino. Ahora vamos a tomar lo que había dicho Dios para hombre y mujer, o sea, para el ser humano, y ahora es el trabajo del hombre para poder ejecutar lo que Dios le había dicho que hiciera. Dios le dice, mira, tú necesitas reproducirte para llenar la tierra, tú necesitas cultivar tu relación con tu mujer para que puedas multiplicarte como un ser humano, y tú tienes que señorear sobre la tierra. ¿Qué significa señorear? Significa hazla productiva y protégela del mal. Para que lo trabajara y lo guarde, para que lo trabaje y lo proteja. El ser señor significa trabajo y protección. Trabajo para sacar fruto y protección para que el mal no llegue a donde él tiene que señorear. Cada vez, escúcheme bien, que la palabra Señor aparece sin pecado, es alguien que busca trabajar para producir fruto y protege de lo malo a lo que se le encomendó. Señor y gobierno sobre cosas no significa que tú eres Dios sobre ellas. Y que tienes autoridad. Esto no le gusta nada a los esposos. Cuando Dios dice que tú eres el Señor de la casa, esposos, o los que van a ser esposos, les está diciendo, tú ante mí tienes la responsabilidad de que tu esposa sea fructífera. No estoy diciendo que tenga 11 hijos, 20 hijos y 30 hijos. Estoy diciendo que sea ella como persona, la mejor persona que puede ser ella. Es tu responsabilidad que ella sea lo mejor que puede ser. Lo mejor en su capacidad intelectual, lo mejor en su capacidad física, lo mejor en su capacidad sensorial, lo mejor en su capacidad sentimental, lo mejor que pueda hacer, la mejor versión de ella. Eso es lo que tú tienes que hacer como Señor. Y segundo, quiero que la protejas del mal. Va a venir el mal y tú necesitas protegerla. Dale de comer,
haz que tenga defensas, que su aparato inmunológico sea lo mejor que pueda tener, que no sea alguien obesa. Poner la dieta. Tampoco flacuchenta. Yo tengo una pregunta. No me digas que es con respecto a la dieta porque todavía no. No, esa todavía no. Okay. En el punto anterior donde él depende que yo sea la mejor persona, la mejor intelectualmente, la mejor físicamente, la mejor versión mía. Ese quiero como comprenderlo un poco más, porque ¿cómo hace el hombre para hacer eso de su mujer? Esa parte, si más adelante me la puedes aclarar, te agradezco. No, de una vez. La vaina es de una vez. ¿Quieres estudiar? Yo voy a hacer todo lo posible para que estudies. Ok. ¿Tú quieres viajar? Yo voy a hacer todo lo posible porque viajes. ¿Tú quieres ser ayudante de cocina? Yo voy a buscar la manera en que tú tengas los mejores elementos para que seas. Mira, yo quiero ser una ingeniera. Ok. Yo voy a buscar las mejores maneras que sean ingeniera. Yo quiero ser ama de casa. Voy a buscar las mejores maneras de que seas ama de casa. Yo quiero ser madre. Yo te voy a preñar. Y si no puedo, te voy a dar, voy a buscar una, ¿cómo se llama? Adopción. Yo quiero tener unos zapatos. Trabaja. Ay, porque ahí si no dices que yo te lo voy a... No, trabaja, no. Porque trabaja, no serías la mejor persona que puedes ser. La mejor persona que puedes ser, de acuerdo con lo que Dios dice, es el que no trabaja, no coma. Entonces, tus necesidades, necesitamos trabajarlas. ¿Cómo podemos trabajarlas? ¿Ves? Tú sales a trabajar y yo... No. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que yo voy a encargarme de unas cosas para que tú puedas tener lo que tú necesitas, pero tú necesitas encargarte de unas cosas para que tú puedas tener lo que tú quieres tener. O sea, es como un compromiso, una responsabilidad compartida. Yo tengo una responsabilidad de hacer que ella tenga las cosas que necesita. Cariño. La mujer necesita ser admirada. Admírala tú. ¿Por qué estás admirando a las viejas de afuera y no puedes admirar a tu mujer? Cuando la veas, verla con los ojos del amor. Eso. Que ella sea primero que todo en las cosas de la vida. Primero que todo en las cosas de la vida. Que cuando tú estés pensando en desarrollar cosas en tu casa, no estás pensando en desarrollar cosas en tu casa por ti, sino por ambos, porque tú eres señor de la casa. Cuando tú decides cosas en la casa, la primera persona que debe saberlo es ella. Eso significa estar colocando a esa persona bajo fructífero. Eso hace que la mujer fructifique. Pero además hay que proteger. Protección significa decir no cuando hay que decir no. Significa decir sí cuando hay que decir sí. Protección significa que hay que evitar cuando lo malo se acerque. Es mejor no, aunque lo malo sea a través de mí. Eso es lo que el hombre debe hacer como señor de su casa. Es lo que debe hacer como señor de la creación. Es nuestra responsabilidad proteger la naturaleza. Es nuestra responsabilidad de hombre y mujer ser señores
sobre el ambiente, sobre lo que vivimos. Hay que mantenerla. Y entonces dice, entonces nos tenemos que volver ecologistas y Greenpeace y no sé qué cosa. No, no sea tonto, hombre. Mantenga la casa limpia. Eso, mantener la casa limpia, ordenada, como Dios es ordenado, eso es proteger. Eso es proteger el ambiente. ¿Ya? Gracias, sí, señor. Tati. Sí, señor, gracias, sí, señor. Claro. Sigamos. Génesis 2, del 16 al 20. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles que yo acabo de sembrar, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal que está sembrado en la mitad del huerto, junto al árbol de la vida, de ese no comes, porque el día que tú comas de él, ciertamente vas a perderme. Morirás. Luego dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Ya lo había dicho antes. Porque el hombre debe ser un ser solidario, una persona solidaria. Así que le haré una ayuda idónea. El Señor Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los iba a llamar. Y como el hombre los llamó, así todos los animales tienen su nombre. El hombre puso nombre a todo el ganado, a todas las aves y a todos los animales del campo, pero para Adán, para el hombre, no halló ayuda que le fuera idónea. ¿Qué características tiene el hombre sin pecado? Primero, es un ser viviente de acuerdo con Génesis 2:7. Alma viviente, ¿cierto? Segundo, es un ser cognitivo. Piensa y entiende de una manera plena lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Tercero, es un ser sensitivo. O sea que tiene medios para comunicarse, no solamente con la tierra, sino también es sensitivo con respecto a Dios. Hay un sentido con respecto a Dios. Es un ser volitivo, o sea que tiene voluntad propia, porque Dios le permitió tomar la decisión de comer o no comer. Eso requiere voluntad, requiere inteligencia, requiere cognición. Es un ser comunitario. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Es un ser inteligente porque es capaz de colocarle nombre a todos los animales que Dios le llevó. Y es un ser comunicativo. Porque dice que Dios vio que Adán necesitaba comunicarse con alguien que fuera de la misma forma para poder comunicarse. Miren las características de este ser que Dios creó. No le pidamos a Dios otras cosas que no somos. Esto es lo que somos como seres hechos a la imagen de Dios. Pero ¿y entonces por qué razón la maldad del hombre? Porque tiene voluntad. Pero ¿por qué el hombre piensa lo malo? Porque tiene voluntad y tiene conocimiento. Que por qué hombre, esta es la persona que Dios creó. Es un ser viviente, cognitivo, sensitivo, volitivo, comunitario, inteligente y comunicativo. Una pregunta. Ahora bien, el Señor Dios, Génesis 2, a partir del versículo 21. Una pregunta. Selene va a preguntar. Cuéntame, Selene. En el momento en que Dios creó a Adán, el hombre, cuando Dios dice, él necesita de una compañera, bueno, yo pregunto, ¿Dios sabe todo lo que va a pasar? Porque es que
esa parte de si cuando creó el hombre, él no sabía que necesitaba él debía saber que necesitaba a la compañera porque no la creó en el mismo instante. Buena pregunta. Ya te van a contestar. Entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo. Lo anestesió. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y después de hacerla, la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada mujer o varona, porque fue tomada del varón. Y entonces Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El hombre fue cogido del polvo, formado y moldeado, y después de moldeado, insuflado. ¿Sí? La mujer no. Del ser viviente, Dios sacó una parte de la vida. Para las personas antes no tiene mucho sentido. Para nosotros hoy tiene muchísimo sentido. ¿Han escuchado lo de la clonación? ¿Alguien ha escuchado alguna vez sobre la clonación? Sí. No puedo creer que no hayan escuchado la clonación. Sí, sí, señor. Sacan el ADN de la ovejita, colocan ese ADN en un óvulo que ya está fertilizado, y entonces ese óvulo fertilizado empieza a crecer como otra oveja, pero con una parte de la hélice del ADN de la otra oveja. No salen iguales, porque obviamente hay un ADN que viene trasplantado, pero sí tiene un ADN parecido al ADN de la ovejita. La mujer, entre comillas, fue clonada del hombre. No salió del polvo de la tierra. Salió del hombre. Del hombre fue tomada. Del ADN. ¿No? ¿No me expliqué? Sí. Está todo Sí, bien. señor. Okay. Así que como la mujer fue tomada del hombre, el hombre entiende muy bien lo que se... Miren la cognición del hombre. No era ningún brutico, era bien inteligente. El hombre entiende perfectamente lo que Dios había hecho. Por eso dice, esta mujer es hueso de mis huesos. ¿Para qué sirve el aparato esquelético del hombre, del cuerpo humano? Para sostenerlo. Sostiene. El esqueleto Muy que bien. sostiene. El esqueleto es el soporte del cuerpo humano. Así que, ¿cómo es que no es como Maribel, no? ¿Cómo es que la mujer es ayuda idónea para el hombre? Cuando lo soporta, no de lo soporta de, no, soporte, es la que lo sostiene, lo mantiene. Cuando el hombre se cae, porque el hombre es muy flojo ante las situaciones y se cae, y todos ustedes se preguntan, a mí me da
no sé qué cosa, yo misma me curo. Yo no sé qué hay. El otro apenas le da una fiebre y enseguida, ay, me estoy muriendo y enseguida quiere que uno esté ahí. Sí, sí, eres el soporte. ¿Qué hacemos? Así fuiste creada. Y hombre, eres así, flojo, flojo. Cuando él dice hueso de mis huesos, está diciendo eres mi soporte, mi estabilidad. Y luego dice carne de mi carne. ¿Para qué sirve la carne? ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? Lo que está Que encima de todos los son huesos. vegetarianos. Lo que protege el hueso, lo que está encima del hueso. Lo que llena el cuerpo. Músculo. El músculo. Lo que al hombre le falta, la carne lo llena. Lo que a mí me falta, Maribel me debe llenar. Lo que yo no tengo, Maribel debe tenerlo. Ella es el complemento que yo no tengo para mí andar como persona. No solamente es la estructura y la estabilidad, sino también es lo que le hace falta al hombre para poder llegar a ser quien debe ser. ¿Y qué fue lo que dijo Dios que él debía ser? La cabeza. Así que la tercera parte es, el hombre dice, ella será llamada Ishesh, la varona, la que es del hombre, porque del hombre es tomada. Ella es la que completa la identidad de la persona. Por eso cuando el Señor dice en Génesis 5, 1 o 2, 5, 1 y 2, dice, y les llamaré Adán. Es una sola identidad con dos personas que solidariamente se ayudan, cada una conociendo lo que tiene que hacer. Y cuando las dos conocen lo que tienen que hacer, se unen en una sola carne, en una sola entidad y progresan, son fructíferos y se multiplican. No estamos hablando solamente de la parte física, sino la multiplicación del ser humano como ser humano. Es el hecho de que yo paso mi moralidad a la moralidad de mi hijo y mi hijo pasa la moralidad a la moralidad de su hijo. Por eso dice que cuando yo peco es por 1, 2, 3 y hasta 4 generaciones, hasta que alguien rompe y dice, no, vamos a vivir como vive Cristo. Entonces, las personas empiezan a vivir conforme a Dios. Miren bien. Entonces, empiezan a vivir conforme a Dios. Yo no tuve identidad hasta que Maribel no llegó a mi vida. Que pues se oye bonito, pero es como... No se oye bonito, es. Pero, no, o sea, como quiero decir algo, pero no sé cómo decirlo, o sea... el hombre lo hace muy complejo. ¿Quién va a hablar sería el eso? ideal. No. Ustedes están hablando como si no fueran cristianos. Yo les estoy mostrando desde el principio hasta aquí. Yo sabía, a ver, empecemos por esto. Yo sabía que esto iba a pasar porque yo fui el primero que tuve estas dudas. Entonces yo sabía que ustedes iban a decir exactamente la misma cosa. Lucho, pero una pregunta. Tú acabas de decir de que tú no tenías identidad hasta que Maribel llegó a tu vida. Ajá. Pregunto, ¿Maribel sí tenía identidad o tampoco la tenía? No. ¿No qué? No tenía. Es que ninguno la tendría hasta que no cumpliésemos esta función. Es que eso es lo que está diciendo Dios. Claro. Lo que está diciendo Dios es lo siguiente. A ver,
su identidad, mis queridos, es ser hijos míos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, señor. Ok. Como hijos míos, ustedes como identidad deben tener la misma identidad que yo. ¿Cierto? Sí. Sí. Ok. Entonces, yo soy 3 personas en un ser. Dios y nosotros dos. Las 3 personas. Dios y los Dios dos. dice, yo soy 3 personas en un solo ser. No, Dios ok, Padre, perdón, Dios perdón. Hijo y Dios Espíritu Santo. Perdón, Entonces, perdón. cuando yo me reproduzco en ustedes, yo quiero que el mundo vea mi imagen. Así que lo que yo junté no lo debe separar el hombre. ¿A quién junté? A Maribel, Al hombre y la a mujer. Lucho. A Lucho. Y el pegante entre los dos Es Dios Dios. juntó. Entonces es Maribel, Lucho y Dios. Ahora es muy claro por qué es que el Señor manda que no nos unamos en yugo desigual. Exactamente, porque no está el mismo Espíritu de Dios. Porque donde uno de los dos no crea en eso y no lo cumpla, pues grave. No es grave. No, espere, que no es grave. Que ya siempre llevamos las cosas al otro. Espere un momentico, no es grave. El punto es que todos nosotros tenemos que prepararnos. Los que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que prepararnos para vivir una vida así. Si yo soy hombre, yo necesito entender que mi responsabilidad es cuidar a mi mujer y llevarla a ser fructífera, a ser la mejor mujer que puede ser. Y la mujer necesita prepararse para soportar a su marido, ser el llenarlo con la potencia que necesita y entender que él necesita la identidad de su mujer. ¿Qué significa esto? Que cuando el hombre va a hacer cualquier cosa, no la hace el hombre. Si está casado, tiene que mirar a su mujer y es la primera y la única con la cual él necesita consultar. Porque todo lo que suceda, todo lo que haga y todas las decisiones que tome son decisiones para Dios, de un solo ser. Dios no va a decir, y tú por qué tomaste la decisión, o a Maribel, y tú por qué tomaste la decisión. No. Dios va a pedir a los dos. ¿Recuerdan qué fue lo que dijo el hombre cuando pecó la primera vez? ¿Qué fue lo que hizo el hombre? Le echó la culpa a la mujer. La mujer. Él sabía que había perdido su identidad. Ya no era Adán, era Adán. Y entonces es cuando le coloca nombre a la mujer, le dice Eva. Pero inicialmente, antes del pecado, no. Ambos eran Adán. Ambos eran Adán. Un solo ser para Dios. Eso es lo magnífico del matrimonio y la razón por la cual Dios cuida tanto la imagen del matrimonio, porque es la imagen de Él para el mundo. Dana, ¿puedes decir lo que quieras decir? Tengo una pregunta. Digamos que en los planes de Dios está que yo definitivamente no me case con alguien, o sea, que sea así. ¿Cómo complementaría esa identidad? Ok, o sea, eso, gracias por la pregunta, porque es exactamente igual a lo que el Señor dice en ese tiempo. En ese tiempo dijo a los, ¿cómo se llama? A los apóstoles. ¿Quieren por favor ir a Mateo 19? En Mateo 19, el Señor habla del divorcio. ¿Sí?
Y el Señor les dice en el versículo 4, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y que por esto dejará el padre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿No es que no lo han oído? Entonces en el versículo 10 le dicen los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. El Señor le responde, no todos son capaces de esto, sino aquellos a quienes les es dado. Hay eunucos que nacieron así, eunucos del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, ¿qué estaba diciéndole el Señor Jesús a los apóstoles? Les estaba diciendo, hay algunos hombres y mujeres que nacen para estar casados. Pero hay otros que no nacen para estar casados. No es la voluntad de Dios que nazcan para estar casados. Pero los objetivos dados son los mismos. Estos son los objetivos. Objetivo, ser fructífero. Objetivo, estar unidos con otros para para cumplir el propósito de Dios. Y un tercer propósito es señorear sobre la tierra. Esos tres propósitos generales son para todo el mundo. Sea que hayas nacido para casarte o no, esos tres objetivos son dados. Entonces, tú no te vas a casar, perfecto. Tú debes buscar tu vida y tu vida debe dar fruto. Tú debes estar unido con otras personas para ayudar, porque el mandamiento es ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y el tercero es tú proteges y señoreas sobre las cosas que Dios te ha dado. Tu casa, no, yo no me baño porque como yo soy soy soltero, ¿para qué me baño? Tú te bañas porque tú debes señorear sobre tu cuerpo. Tú limpias la casa, no porque la casa tenga que estar limpia y porque es que a mí me fascina que esté limpia. No, es que hay que limpiarla porque es para tu salud. Eres señora, si eres mujer, eres señora sobre tu casa. Esos tres objetivos no se cambian. Sea que sirvas o que Dios te tenga para ser soltera o sea que Dios te tenga para estar casado. Esos tres objetivos no se cambian. Solo que cuando te casas, los objetivos tienen un plano un poquito más, no es elevado, pero tienen un plano más fuerte para ser puesto en práctica, porque ya es con una persona específica a la que Dios te mandó. Ya son dos. Sí, exactamente. Ya son dos, ya no, la vaina no es lo mismo. Ya la cosa no es con los que están fuera de la casa, sino con una persona con la que tú convives diariamente. Por eso hay cambia. Pero los tres básicos que dijo Dios al hombre, esos se permanecen siempre. Miren, por ejemplo, a Pablo. Pablo es de los eunucos que fueron eunucos por voluntad propia para servir a la causa del Señor. Pero, ¿qué hizo Pablo? ¿Pablo creció como persona? Sí. Estudió el Antiguo Testamento, estuvo con el Señor Jesús, fue y habló con los apóstoles y empezó a dar fruto. ¿Cuántas personas conocieron al Señor por Pablo? Su vida fue fructífera. ¿Cuál es el segundo? No. ¿Unirse con otros para cumplir con el propósito de Dios? Sí. Pablo fue con Bernabé, Pablo fue con Timoteo, Pablo fue con Tito, Pablo fue con Lucas, Pablo fue con otras personas para cumplir el propósito que Dios le había dado. Y tercero, ¿fue Señor sobre su vida? Sí. Pablo trabajó, Pablo hizo tiendas, Pablo dio de comer a los ¿cómo se llama? A los pobres,
ayudó a las personas, sanó enfermos. Entonces Pablo cumplió con las 3 cosas que un cristiano debe cumplir. Aunque era eunuco por su voluntad. ¿Podía haberse casado? Claro. Pero él decidió no casarse. Ok, Selene, ahora sí. Es que si no terminaba la idea, perdóname, pero si no terminaba la idea, a mí se me hubiera ido. Ok, pero bueno, lo que pasa es que yo entiendo que el plan original de Dios fue ese, la familia, el matrimonio, según entiendo por lo de Adán y Eva. Lo que no sé es por qué hay personas que no nacieron para estar casadas, donde se supone que o sea, nosotros no estamos en esta tierra para estar solos, porque según el plan de Dios estamos acompañados por nuestra pareja, pero porque hay personas que no. No, eso no fue lo que dijo él. Mm. Acabo de leerte lo que dijo el Señor. Hay personas que desde el nacimiento no, desde que fueron concebidas en la mente de Dios, iban a casarse. Hay personas que desde la mente de Dios no iban a casarse. Y hay personas que iban a tomar la decisión de no casarse. Pero sí, pero es que la pregunta es, inicialmente fue Adán y Eva. Ese fue el diseño original, Adán y Eva. En el momento en que pecaron, entonces ya eso cambió y por eso ya está en la mente de Dios. También hay personas que no vienen a estar casadas. No. Eso estaba desde antes de la creación ya en la mente de Dios. No. Abel murió sin casarse. Porque es que ya tiene... Dios conoce, mira lo que dice la palabra de Dios, por favor. Sabemos, Romanos 8:29. Uno de los que no me pifié. Sabemos que a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Del conocimiento de Dios, como estudiamos nosotros el jueves, no se escapa nada. Nada. O sea, él antes de la creación sabía que Pepito no se iba a casar. No. Como Cindy, como Marta. No sabemos. No te has muerto todavía. No, los que el Señor tiene ya. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Él sí. Él sí, no estoy hablando de él sí, sino que él sí sabía. Por eso entonces no todos vinimos a procrear, a crear, a dar vida. No todos. No. ¿Qué significa dar vida? O sea, a procrear, pues. Eso es otra cosa. Dar vida es llevar su palabra. Yo no tengo hijos. Pero yo he procreado. Se ha multiplicado. Yo he multiplicado mi vida en la vida de muchas personas. Cuando él lleva la palabra. Hijos. Maribel ha multiplicado su vida en la vida de muchas personas. Es que la palabra vida no necesariamente tiene que ser física. Ese objetivo de multiplicarse no es tener hijos. Ese objetivo de multiplicarse es llevar la palabra del Señor para que otros lleguen a los pies del Señor. Mire. Hacer discípulos. Escuchen bien. El Señor viene y le dice a Adán, le dice esto: sean fecundos, o sea, fructifiquen y multiplíquense. Ok. Llenen la tierra. Entonces, una cosa es que tengan hijos y otra cosa es que se multipliquen. Cuando yo me multiplico, cuando lo que yo soy y mi esposa es, esto que nosotros somos, se lo legamos a otro para que también sean así. Eso es una multiplicación. ¿Por qué? Porque lo que tenemos lo damos y eso que damos hace que sea un fruto de lo que nosotros hicimos. Eso es multiplicar el ser humano.
La multiplicación no es reproducción. Escuchen bien la palabra. Reproducir, eso es diferente, eso es fecundidad. La otra es reproducir, es una cosa, y la otra es que se multipliquen. Es que el ser humano se multiplique para llenar la tierra. No es solamente la reproducción, es también el llevar los conceptos, el que la persona crezca espiritualmente, sensitivamente. La persona, recuerden que el hombre es un ser viviente, cognitivo, sensitivo, volitivo, comunitario, inteligente y comunicativo. Cuando nosotros hacemos a otro ser de esta manera, estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, multiplicarnos. ¿Ya? Está cantando. Ya. Y bueno, esto es súper interesantísimo el tema. Me encanta. Porque, no, sí, pero otra pregunta. Cuando tú hablas de la identidad de uno con el otro, bueno, porque se casaron y todo, cuando hay un divorcio, ¿qué pasa con esa identidad y si se puede tener en otra persona? Queda tu identidad. ¿Perdón? Queda tu identidad. Queda la identidad. Tu identidad. Uh-huh. Lo que yo estaba hablando cuando yo hablo de que no tenía identidad es como yo fui creado para estar casado. Uh-huh. En la mente de Dios, yo no tenía identidad completa hasta que yo no conocía a Maribel, y Maribel es mi complemento para hacer la identidad que el Señor conoce de nosotros como ser. Sí, exacto, eso lo entiendo. Obviamente que cuando Dios nos crea, cada uno tenemos una identidad. Y por esa razón dice que hay eunucos que nacieron eunucos. Dios sabía que iban a quedar solos. ¿De acuerdo? Y es por eso. Perdón, no solos, sino sin pareja, para que fueran complementarios y solidarios. Exacto. Pero bueno, eso no quiere decir que si alguien es soltero, no tiene los propósitos de Dios. Exacto. No, Dios tiene un propósito con esas personas y debe hacerlo en forma solidaria con otros. Claro. El ejemplo más claro que puede haber, Jesús el Cristo. No le paren bola ese cuento que tuvo con María Magdalena y tuvo una niña, y ese es un puro cuento. No, el Señor Jesús sabía que Él venía como eunuco a este mundo. Punto. Bueno, y es por eso entonces, es por eso entonces que Dios no aprueba el matrimonio. Es por eso. El divorcio que digo. Ay, sí. El divorcio. Ay, Lucho, cuidado, te da algo. Okay. Ya, entonces es por eso. Están de moda los infartos, ojo. Ay, no, tenaz. Entonces sí, es por eso que no aprueba el divorcio. Obvio, porque Dios claro, preserva la imagen de la persona que Él tiene. Ahora, hay un divorcio, entonces fue que a Dios se le perdió la vaina y entonces ya. No. Dios sabe desde antes, los que antes conoció. Dios sabe que eso no va a funcionar. Eso no lo cogió, no fue que cogió eso de sorpresa. ¡Ay! Y ahora, no. Olvídense ese cuento. Ahora, estamos refiriéndonos a el hombre maduro en Cristo, a donde debemos llegar. De pronto, si tú revisas todo esto que estoy hablando, vas a decir, no he llegado, estoy en la olla, no sé por qué. Tranquilo, el que nos salvó nos va a perfeccionar hasta llegar allá. Es con calma, pero debemos conocer, entre otras cosas, esto sí es sancocho. Esto es sancocho, no es leche. Dorita. Gracias, pastor. Es que en mi trabajo tengo la posibilidad obviamente, de conversar con varias parejas.
en algunos casos, pues por supuesto uno no llega a interactuar tanto como para saber si son cristianos o no, pero yo me preguntaba en estas parejas donde, carajo, hay que, de muchos que hemos sabido que hay que arriar al uno o al otro, o sea, que es que la mujer normalmente es la que se echa para adelante y el hombre no. Entonces, mire, que hagamos este proyecto, que no, pero es que la deuda, pero es que no sé qué, que es que no sabemos qué vaya a pasar y es que no sé cuánto, y la mujer, venga, hagámosle que sabemos que podemos, que no sé qué, que no sé cuándo, o viceversa, entonces el hombre, sí, hagámosle que podemos, y la mujer, no sé qué es, o sea, es un tema tenaz. Ay, ¿qué pasó? O sea, porque es que hay muchas parejas disparejas. Le voy a hacer una pregunta para responder eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabíamos esto que acabo de decir? Yo no. ¿Cuántos sabíamos? De pronto en otras palabras o en otro, pero no así a profundidad. ¿Sabías esto? Yo no Lo que sabía. pasa que se sabe es el compromiso, hablamos es del compromiso. ¿No sabías? Sí. No es un compromiso. Es la manera de vivir de un cristiano. Esto no es posible si tú no naces de nuevo. No es posible si el Espíritu Santo no está en ti. Pero aún aquellos que tienen el Espíritu Santo, ignoramos esto que estoy diciendo. Y lo pasamos por alto. Y no solamente eso, colocamos cargas en nuestras mujeres que no son su responsabilidad. Y las mujeres ponen cargas sobre sus hombres que tampoco son responsabilidad del hombre. ¿Por qué? Por no conocer esto. Bueno, esto no, la Biblia. Y nosotros somos creyentes, pero nos quedamos en los rudimentos del mundo y no en las cosas importantes en las que deberíamos estar viviendo ya. Y Lucho, y pueda que haya muchos creyentes que lo sepan, pero lo pasan por alto porque a su conveniencia no les interesa. Y también porque tampoco lo saben. Ah, sí, correcto, claro. Pero Por hay ignorancia. cristianos, pero también hay personas que no son cristianas y tienen unos buenos matrimonios, buenas personas, buenos, sí. Sí, sí. Ha habido casos, sí. Hay muchos casos de personas, la palabra de Dios dice que aquellos que viven sin la ley son acusadores de aquellos que por la ley viven. Pero déjenme llegar al último pasito. Dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Eso, no se avergonzaban, es la declaración más increíble que existe. Significa, la palabra avergonzar es una palabra en el hebreo, es una palabra que significa que yo me siento inferior o mis acciones fueron inferiores a lo que yo debía hacer. Entonces, por eso me avergüenzo. ¿De acuerdo? Pero lo que está diciendo aquí es que el hombre y la mujer eran total y absolutamente iguales. Criaturas total y absolutamente iguales delante de Dios. Iguales en posición, iguales en trabajo, iguales en importancia, iguales en existencia, totalmente iguales, compañeros para hacer la labor de Dios, con una comprensión el uno del otro que era increíble. El hombre comprendió perfectamente, sin esta mujer me caigo, sin esta mujer estoy incompleto, sin esta mujer no tengo la identidad que Dios quiere que yo tenga. Sin esta mujer yo no puedo representar a Dios. Era clarísimo para ambos el papel de cada uno y se complacían el uno con el otro. Estaban desnudos y estaban complacidos el uno con el otro. Esa es la imagen de Dios. Esa es la imagen de Dios. Todo el mundo, cuando escucha la palabra sumisión, les da una rasquiñita. Les da una rasquiñita. Pero la palabra de Dios indica
que la forma de la madurez cristiana está en cuanto tú estás sometido. Así como el Señor Jesús se sometió para que nosotros tuviéramos libertad. Miren lo que dice, por favor, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Perdón, ahí dejé un mensaje, me despido. Dios los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Te vas a perder. Chao, Pati. No importa, lo escuchas después. Por favor, quisieran oírme. Los quiero mucho. Pero, Dios los bendiga. Sí, hija, que te vaya muy bien. Gracias. Escuchen esto. Y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo me someto a mi esposa para, escúcheme bien, para hacerla fructífera y para guardarla del mal. Y Maribel se somete a mí para sostenerme, estabilizarme, apoyarme y darme identidad. Cuando eso sucede, el sometimiento mutuo nos complace y no nos avergonzamos los unos de los otros. Pero si ustedes ven qué es lo que permite que yo sea sometido a mi mujer o mi mujer a mí, o ustedes a sus hijos o los hijos a los padres, es la palabra humildad, que realmente es el resumen del fruto del Espíritu en el corazón del hombre. Escuchen bien, humildad es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, confianza, mansedumbre y dominio propio. El fruto del Espíritu se resume en una sola palabra: humildad. Por eso el Señor les dijo o nos dijo: sean como yo, manso y humilde de corazón. La madurez cristiana es eso: mansedumbre y humildad. Esa es la manera de vivir del cristiano. Aquel que entiende que su vida depende de Dios, ese puede bajar la cabeza siempre. Y cuando baja la cabeza, Dios sube la suya. ¿Saben por qué la sube? Porque dice: ese es mi hijo, en quien tengo complacencia. Pregunto. Para los que tenemos hijos, sabes que siempre se espera que ellos se casen. Entonces, no sé cómo aconsejar o cómo esperar de que no necesariamente se puedan casar, porque eso no lo sabemos, ¿cierto? Sí, como dijo Cindy. Cindy dijo ahorita, como yo, que no me he casado, ¿sí? Sí. Puede que de pronto Dios la tenga para estar soltera, no sé. Puede que sí. Pero las cosas que Dios le mandó que hiciera, el ser fructífera en su vida, el tener desarrollo social, desarrollo en su trabajo, desarrollo en su personalidad, en su vida, en su economía, en su intelectualidad, en su forma de ser, en su sensibilidad, en su voluntad. Esos desarrollos permanecen, no importa si está casada o no. Pero Lucho, cuando una persona pienso que no sé, pienso yo, cuando una persona no está para un matrimonio,
a veces esas personas tienen ese anhelo de ese matrimonio, de ese anhelo de casarse. Sí. O viceversa, hay unas que no quieren casarse y se casan mal casadas. Sí, ¿No sí. debería ser de la que no está para casarse no tener ese anhelo? Es que los anhelos son parte de lo que es la vida del hombre. El anhelar una cosa no significa que yo esté cerrado a la decisión de Dios. O sea, yo puedo anhelar tener hijos. Yo, con Maribel, nosotros anhelábamos tener hijos. Pero supimos que la decisión de Dios no fue hacer eso. Bueno, yo no tengo nada que... Si el Señor piensa que no debía tener hijos, no tengo hijos. Ese no es el problema. Yo me refiero a lo que el Señor quiere. Igual que como Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, igual yo me someto a la voluntad de mi Padre. Ahora, que yo hubiera querido tener hijos, claro. Nosotros quisimos tener hijos. Yo no le dije a la negra cuántos, pero yo tenía ya un numerito y todo. Y ahí está entonces la humildad y la mansedumbre. Dios también dijo, yo tengo también un numerito para ti. Okay. Sí. Miren, yo solamente les quería mostrar esto porque a mí, primero que todo, a mí me pareció increíble. Increíble que Dios quiera, no quiera, Dios nos haya hecho a nosotros Adanes. No como el caído, Adán resucitado. Porque nos dio vida. Porque nos volvió a colocar en el paraíso. No hay nadie mayor que otro. Ni la mujer es más que la mujer, más que el hombre, ni el hombre más que la mujer. Ni las responsabilidades de la mujer son menores, ni las del hombre son mayores. Ni yo tengo, es increíble esto, ni siquiera tenemos la posibilidad de ser sin el otro. Igual un soltero. Los solteros tienen cualquier cantidad de personas a su lado, a los cuales tienen la misma responsabilidad de llevarlos a Cristo y que las personas vean en ellos a Dios. Tienen la misma responsabilidad que los casados. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió en esa cruz y nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros volvimos a recuperar lo que se había perdido, la conexión con Dios. Eso es lo que nos hace diferentes. Lo siento por haberme extendido tanto, pero pensé que iba a partirlo en un momento dado, pero no, si no decía todo completo, no iba a tener sentido. No iba a tener sentido después. Porque es que todos como que todos nos enfocamos en fructificar y multiplicar, pero pues el tema de dar hijos físicamente, no hijos espiritualmente. Y el Señor habla más de hijos espiritualmente. Seres. Entonces, ve, pastor, me vino un versículo a la mente, entonces cuando el Señor dice que aquellas mujeres que dan hijos son salvas, se refiere entonces a los hijos espirituales. Porque aquellas mujeres que no pueden dar hijos, que no pueden tener hijos, es que no me acuerdo exactamente cuál es el versículo, pero entonces dice, pero si tienen hijos serán salvas, algo así por decirlo. No, pero eso es, okay. Este es un tema más cultural, eso es un tema más cultural. Okay. Es que creo que es Pablo el que está diciendo eso, pero cuando él dice algo como eso, tienes que meterlo en el contexto de lo que está diciendo, porque no es el engendrar, porque una mujer no puede engendrar hijos sola. Entonces está hablando del matrimonio. A ellos también les estaban enseñando que las mujeres también tenían
la posibilidad de no tengas hijos y dedícate al ministerio. O sea, te lo voy a poner en forma en que nosotros lo podemos entender. Sé monja. Y lo que él está diciendo es, no, tú puedes tener hijos, ese es un ministerio. Y eso muestra la salvación que tú tienes. Tener hijos no es malo. Criar hijos no es malo. Nadie, ¿quién te dijo a ti que criar hijos es menos que ser una profesional? No, no seas tonta. Criar hijos es casi más importante, entre comillas, que ser una profesional. Todo depende de lo que Dios quiera para tu vida. Si Dios te da hijos, hombre, ¿qué más grandeza que el que tú puedas pasar tu corazón a tus hijos? ¿Cómo lo vas a hacer desde la oficina? ¿Y tú por qué mandas a tu mujer a una oficina? Si tú tienes suficiente para tener tu casa, ¿por qué mandas a tu mujer a una oficina? Es que queremos tener más para poder comprar una casa más grande. ¿Y tus hijos? Tienen nana. Y Dios dice, nana y cucas, eso no sirve. Yo te digo para que los criaras. Ser responsable. Yo quiero que mediten realmente meditemos en nuestra madurez. Realmente nosotros estaríamos listos para empezar a caminar con Dios en un huerto y empezar a hablar con Él sobre lo que sea que Él quiera hablar. O simplemente tomamos la oración como miramos arriba y toda la cosa. No, Dios caminaba por el huerto del Edén y hablaba con Adán sobre de qué cuántas cosas podría hablar Dios con Adán. Con la inteligencia de Adán. Dios, ¿y por qué es que el león tiene esas garras? No, le puse esas garras porque necesita comer plátano. Oh, para quitar la cáscara que es dura. Oye, y con Eva, ¿qué piensas tú? Ah, estoy mirando así no porque estaba atrás, sino porque Maribel está aquí. Eva, ¿tú qué piensas de mi señor? Bueno, vamos a ver si... Y el señor aquí al lado. Y Eva, imagínate, bueno, le diría Eva, le diría a Dana. Mira a Dana. Ah, Dana, Dana, mira. A Dana, y entonces, ¿cómo? Esas cosas, nosotros estamos listos para hablar con Dios de esa manera, estamos listos para vivir una vida como esa delante de Dios, porque esa es madurez. Esa humildad que se requiere para hablar con alguien que es muy superior a nosotros, pero que nos entiende y nos ama, eso es madurez. Permítanme decirle que yo lo voy a pensar muy bien. Este tema es todos los temas, porque esto viene obviamente de Dios, de su corazón y todo lo que Luis Carlos también prepara, basado en el conocimiento de él. Pero fíjate que este tema a mí me ha gustado mucho porque además de nuestra vida cotidiana, va también dirigido en este momento para Robinson y Zulay y Dana, aunque sé que es para todos. Robinson y Zulay están próximos a tener una vida que va a agradar a Dios siempre y cuando pongamos esto en práctica. Y eso es de todos los días para cada uno. Entonces, de todas maneras, vale la pena tener esto porque el papel de nosotras como mujeres y el papel del hombre también, hay que estarnos todos los días filtrando por lo que Dios nos dice y nos ha enseñado. Porque es muy fácil que pasemos
por ser solamente en carne y ya, tomar decisiones y mi parecer y demás cosas. Entonces, creo que eso es muy bonito porque nos da como que ese aliento de vida todos los días de dirigir mi pensamiento, mi amor y decisiones, en este caso, primero a Dios, a Luis Carlos, y estar conviviendo en el amor de Dios. Entonces, y vuelvo y les repito, mientras seamos humildes, siempre nos consideraremos iguales a los demás. Siempre. Deja de ser humilde en cualquier punto de tu vida y empezarás a considerar a unos más y a otros menos. El Señor vino en su humildad a mostrarnos a nosotros que podemos vivir sumisos los unos a los otros, como Él se sometió para que nosotros viviéramos. Aprendamos. Soy manso y humilde de corazón. ¿Saben qué? Esta grabación no voy a recortar nada. No voy a recortar nada. Y si a alguno le molestan las 2 horas y media casi, pues que no la vean. Pero yo sinceramente pienso que esto es algo que deberíamos por lo menos revisar en la semana, confrontándonos a, oiga, yo sí quiero madurar. Yo quiero ser un hombre y una mujer de Dios, una persona cabal. No como la senadora, sino cabal. Una persona completa, seria, con Dios. Y que Dios haga en mí lo que es su propósito. Gracias a todos los que se quedaron. Gracias, una muy buen mensaje. Gracias. Increíble. Dios ha sido muy misericordioso. Gracias.